Saludamos cordialmente a nuestra invitada aquí en Ecuador TV, la profesora Azalia Venegas, experta comunicadora, ex docente de la Universidad Central de Venezuela durante 3 décadas y un poco más. Bueno, ella se encuentra de visita acá en Quito y quisiera preguntarle en principio, para quienes nos están viendo esta mañana, ¿cuál es su lectura de los hechos que están sucediendo en su país desde hace ya algunas semanas? Buenos días. Buen día para todos los ecuatorianos de Ecuador TV, gracias por la invitación. Bueno, estamos acá cumpliendo actividades a través de nuestra embajada, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador, con la doctora María Urbaneja, y realmente desde hace más de un mes Venezuela está viviendo una nueva escalada desestabilizadora, golpista, ya evidenciada con los últimos acontecimientos del día domingo en adelante, y sobre todo por esa tentativa denominada de golpe suave. Hay todo un trabajo teórico de finales del siglo anterior de Gene Sharp, que es el tipo de golpe que están tratando de ensayar en Venezuela. Recordemos también que hay 9 países en América Latina viviendo procesos de avanzada, procesos progresistas, como el caso de la Revolución Bolivariana de Venezuela, y ese asedio, ese cerco que vive nuestro país, agudizado del 12 de febrero en adelante, es el mismo cerco y el mismo asedio que hemos vivido durante 15 años. Es decir, que realmente Venezuela está venciendo dificultades desde hace 15 años aproximadamente. Bueno, quiero también abordar el tema de la comunicación, seguirlo abordando, porque usted ha sido permanentemente muy crítica de un sector de la prensa y ha insistido en algunas ocasiones y a través de artículos, por ejemplo, de que sí hay libertad de expresión, a diferencia de lo que un sector también de los medios publica, especialmente hacia el resto del mundo. Quiero poner sobre la mesa 2 elementos que sería importante analizar. Al presidente Maduro se le dice de todo. Yo tuve la oportunidad, junto a un equipo de Ecuador TV, de estar días atrás en Venezuela, en su país, y se le dice de todo, eso sí es cierto. Pero por otro lado también algunos medios de comunicación, especialmente internacionales, han denunciado excesos de la policía y la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Cuál es su análisis? Bueno, hay varias imputaciones que se le hacen al gobierno bolivariano. Esas imputaciones devienen de toda una serie de matrices que se construyen tanto interna como externamente. No podemos olvidar, en primer lugar, hay plena libertad de expresión en Venezuela. En segundo lugar, no hay censura ni hay autocensura. En Venezuela, yo lo decía ayer en un intercambio que tuvimos aquí con intelectuales y escritores, hay 400 emisoras privadas, hay 70 grandes periódicos de la denominada gran prensa tipo El Nacional y El Universal en todo el país, y hay 20 televisoras tipo el canal Venevisión a nivel nacional, tipo el canal Televen, por ejemplo, que son canales comerciales. En ese sentido hay un espectro radioeléctrico y hay una estructura de medios impresos privados que funcionan plenamente y tienen libertad para, como usted lo dijo, que estuvo hace poco en Venezuela, para decir, opinar, analizar y hacer calificativos libremente, inclusive de mucha agresividad en contra del gobierno bolivariano y en contra de nuestro presidente Nicolás Maduro. Lo más, digamos, lo más notorio para hablar de ese cerco nacional e internacional contra el gobierno bolivariano es la información cartelizada que se ha suscrito desde el 5 de marzo. Hay 82 periódicos del continente que se han hermanado para, en una matriz que se titula Todos Somos Venezuela, publicar cada día una página de esos grandes periódicos de todo el continente, supuestamente para informar la verdad sobre Venezuela, que obviamente no es informar sino desinformar. Ya lo ha denunciado el periodista de gran trayectoria en Venezuela y conocido en América a través de la FELAP, Eleazar Díaz Rangel, cuando señala que ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial en contra de Hitler, en toda la campaña que se ha hecho en contra del nazismo, se vio ese proceso de cartelización informativa en contra de un gobierno como se está viendo ahorita en contra de Venezuela. Si hablamos por el otro lado, las denuncias de un sector de la prensa de que hay excesos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional, o por lo menos de malos elementos. Bueno, cuando hablamos de este golpe por etapas o golpe suave, iniciado y recrudecido a partir del 12 de febrero, y ese despliegue, quiero decir, ha habido acciones violentísimas de la oposición. Esos son grupos entrenados. Lo que se está viviendo en este momento en Venezuela no se había visto
gente degollada por las guayas que colocan en las vías para que no crucen los motorizados y los carros. Es decir, hay un tipo, ya te respondo la pregunta, pero quiero redondear con esto. Se ha quemado, y no solamente la biblioteca de la Universidad de la UNEFA en el Táchira, sino que hay letreros, lo denunció el ministro hace 2 días, que dice viva Uribe, viva Paraco. Está escrito en eso que quemaron allí. Entonces hay un tipo de violencia que no se vivía en el país. Cuando salen los órganos de seguridad del Estado y lo reconoce la fiscal Luisa Ortega Díaz, o sea, lo ha reconocido el propio presidente Maduro, que cualquier exceso que haya habido frente a esta ola de violencia, tanto de la Guardia Nacional Bolivariana como de la Policía Nacional Bolivariana, está siendo investigada y hay gente detenida por esto. Profesora, ¿en qué medida se ha acentuado en su país la crisis de valores y el hecho de que Venezuela esté partida en dos? ¿Y cuán peligroso puede ser esto dentro del concepto de unidad nacional? Bueno, yo no considero que Venezuela está partida en dos. Venezuela tiene un presidente legítimamente electo, hay una democracia legítima, hay procesos eleccionarios legítimos de octubre y de diciembre del año pasado, de abril, perdón, y de diciembre del año pasado. Venezuela tiene 335 municipios y solo en 5 municipios, esto es importantísimo que lo conozca la opinión pública, de 335 municipios, solo en 5 ha habido y se ha recrudecido esta escala de violencia. Venezuela tiene un sector de la oposición que infortunadamente ha escogido esta vía terrible que yo creo que no les hace bien, por supuesto no le hace bien al país, pero a ellos menos. Claro, cómo no. Solamente yo quiero redondear también este diálogo con usted y su análisis de esta mañana. ¿Por dónde pasa la solución? Y sobre todo, ¿cuál debe ser el papel de los medios de comunicación, que es el campo en el que usted se desenvuelve? Bueno, los medios de comunicación deben defender más la patria, ser más soberanos, realmente ser nacionalistas y estar con la soberanía de mi país y no en contra de la soberanía ni asumir actitudes apátridas como algunos lo han sostenido, y además ha salido a través de esa deformación de imágenes y se han sido trucadas imágenes. Hay un dossier que preparó nuestra Cancillería y está en todas nuestras embajadas, pero cuando señalas cuál es el papel de los medios, en mi opinión, los medios comerciales, sobre todo la gran prensa y sobre todo la radio también y algunas televisoras, deberían recoger velas, porque esta vía última de mucha violencia y de mucha agresividad no le hace bien ni a la comunicación social ni al periodismo, y por supuesto a Venezuela no le hace bien. Y claro, hacia afuera se ve como un país que está en anarquía y que está en caos. Eso es absolutamente falso. Del este de la capital hacia los sectores de la clase media alta es donde están las barricadas, a través de esa palabra guarimba. Pero usted estuvo allá y usted lo pudo presenciar. Lo pude ver, y del corte de Chacaíto hacia el noroeste hay absoluta tranquilidad. Puedo dar fe de ello, sí es verdad. Profesora, muchísimas gracias. Feliz estadía en el Ecuador. Gracias a ustedes, muy amable.